grabación. Entonces, vamos a ver. Déjeme colocar en pantalla el Word. Compañía Delta. Entonces, esta va a ser la compañía Delta. Ya empiezo a colocarle nombres súper random a los casos porque lo más complicado para un caso para mí es colocarle el nombre a la compañía. Así que le puse compañía Delta. Entonces, la compañía Delta se dedica a la fabricación y comercialización de artículos electrodomésticos de alta gama. ¿Ya? Y para el año 2020 quieren mejorar la calidad de sus productos para tener la tecnología de punta para vender nuevos productos. Entonces, para hacer esto, tienen que hacer una planta productiva, instalar una nueva planta productiva. Y con esto vamos a tener que hacer los siguientes desembolsos. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener que comprar una maquinaria por 1.345 UF. Vamos a tener que capacitar a los trabajadores para que ocupen esta maquinaria, y este costo va a ser de 37 UF. La vida útil de la maquinaria es de 5 años y su valor residual es de 235 UF. También vamos a tener que adquirir un equipo cuyo valor de compra es de 990 UF. El valor residual es de 175 y la vida útil sería de 3 años. Y aquí viene lo nuevo, que fue lo que, bueno, entre comillas nuevo, porque nosotros la última ayudante que tuvimos hicimos una reinversión, pero el activo que se dejó de usar lo dejamos como, entre comillas, en la bodega, como dejándolo ahí de bonito para que, de recuerdo. Esta vez vamos a vender el activo. Por lo tanto, al término de la vida útil del primer activo, del equipo, se le van a reemplazar por uno nuevo. Este nuevo equipo tendría un valor de 1.165 UFs y su valor residual sería de 285. Su vida útil va a ser de 4 años. El equipo antiguo lo vamos a vender por 125 UFs. Entonces ahí vamos a entrar a hacer el cálculo de si tuvimos pérdidas o ganancias respecto a esta venta del equipo 1. Y respecto a eso vamos a tener que anotarlo en el flujo de caja. Después, junto con los activos no corrientes anteriores, se deberá adquirir un terreno con un valor de compra de 4.200 UFs y construir la planta productiva que habíamos mencionado anteriormente, que va a costar 2.870 UFs con un valor residual de 485 UFs y su vida útil es de 8 años. Además, se desembolsarán 75 UFs por concepto de estudio de mercado, que esto ya lo habíamos visto, y además pagar un permiso especial para el normal funcionamiento de la planta productiva por 100 UFs. Este último se pagará prorrateado. Este último, el que vieron el profe, si no me equivoco, la semana antes pasada, que tiene que ver con el gasto de puesta en marcha. Ahora el profe le pone el nombre, si no me equivoco, de amortización, no recuerdo cuál es el nombre. Amortización de intangibles, que yo en su momento cuando tenía finanzas 2 lo usaba como gasto de puesta en marcha, pero va al mismo concepto, que simplemente para que son los gastos necesarios que yo tengo que hacer para que pueda hacer, para que yo pueda funcionar normalmente. Si yo no pago esto, obviamente me estoy arreglando multa y que mi negocio no va a funcionar. Por lo tanto, este gasto no va inserto en lo que es la inversión inicial, sino que va a un gasto aparte y lo prorrateo dentro de mi flujo de caja, a lo largo de los 5 años que en este caso son. Luego, para solventar las operaciones del primer año, será necesario disponer el 48% de los costos variables y el 54% de los costos de administración. Por último, para disminuir la inversión inicial, la compañía pondrá a la venta una maquinaria que no está siendo utilizada. Dicha maquinaria habría costado 880 UFs y se depreciaba linealmente por 185 por 4 años. Se venderá por 240 UFs. De acuerdo al estudio de mercado, estudio técnico, los ingresos y egresos proyectados que se muestran en el siguiente tabla. Los ingresos de siempre, los egresos de siempre. Acá tenemos la estructura de capital. A propósitamente, con intención, solamente coloqué dos fuentes de financiamiento externas, que en este caso va a ser apalancarme con el Banco Estado por un monto de del 35%, con una tasa del 5,2 y 5 cuotas anuales. 5 bonos vendiéndose cada uno de ellos a 375 UFs. Se paga el interés anual con una vida útil de 4 años. Finalmente, se sabe que cada bono presenta un valor nominal de 405 UFs y la tasa de colocación del bono corresponde a un 3,5. La rentabilidad mínima exigida, el CAE, es de un 15%. Ya este cálculo ya es súper repetido, todos lo sabemos calcular, así que ahora se los doy listo. La tasa de impuesto a la utilidad es del 26%. Entonces, con todos estos datos, ¿qué se pide?
Primero, evaluar la conveniencia de realizar el proyecto, lo que todos hemos hecho en toda esta ayudantía. Segundo, calcular la tasa interna de retorno y cuál es su utilidad. Lo vieron en una clase con el profe y ahora lo vamos a volver a repasar, cosa de que ustedes tengan bien, más que nada el cálculo, porque es una fórmula súper simple, saber para qué sirve y cómo pueden interpretarlo. Y por último, la compañía está evaluando colocar 12.400 acciones en el mercado accionario, por lo que está determinando cuál sería el precio correcto al cual debería vender cada acción. Calcula el precio de cada acción determinando el valor de la compañía Delta, la compañía que estamos viendo, teniendo en cuenta que su tasa de crecimiento es de un 3,5%. Esto también lo vieron en un caso pequeño con el profe y ahora lo estoy insertando en el caso para que lo tenga toda una sinergia más bonita. Así que este es el caso. Vamos a pasar al Excel, si es que no hay ninguna duda. Acá. Entonces, si nos fijamos ya nuestro flujo de caja, está mucho más bonito, mucho más completo para poder trabajarlo. Entonces, en el flujo de caja tenemos, estos dos son nuevos, ingreso por venta de activos, el no corriente, y pérdida de ganancia por venta de activos, que son estos dos nuevos. Acá tenemos la reversa del de acá arriba, en caso de que yo tenga pérdida, acá tengo ganancia, y viceversa. La reinversión ya la teníamos acá. Y por último tenemos como nuevo la amortización intangibles, que es los gastos de puesta en marcha. Que yo en su tiempo lo usaba así, pero el profe está usando esta definición un poco más técnica, que está bien. Así que usémosla, que es básicamente para prorratear el permiso que tenemos que pagar para poder tener un correcto funcionamiento dentro de nuestra compañía. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la inversión inicial. Aquí al ladito, como siempre. Inversión inicial. Vamos a... Y tenemos un equipo, tenemos maquinaria. ¿Qué más tenemos? Tenemos el terreno, tenemos la planta productiva, tenemos el capital de trabajo, los estudios, estudio de mercado, y eso no creo que tengo. A ver. Tenemos el equipo, la maquinaria, a ver, maquinaria por 1345, 1345. Vamos a bajar esto un poquito. ¿Cómo que no? Ahí sí. Tenemos la capacitación. Se me había olvidado la capacitación. Era por 37 UFs. El equipo nos va a costar 990 UFs. La planta productiva nos va a costar 2870. 2870. El equipo, ¿dónde está? Esto va acá. El terreno 4200. Y tenemos que calcular el capital de trabajo, que va a ser igual a. Vamos a copiar esto acá. Denme un segundo para copiar los valores de acá. Mientras ustedes tienen listo su Excel. Y los costos acá. Perfecto. Entonces, el capital del trabajo va a estar dado por nuestros costos variables del año 1, que son 295, multiplicado por el 48%, 0,48, más los 250 multiplicado por 0,54, que era el otro porcentaje.
Total que nuestro capital de trabajo es de 277 UFs. El estudio de mercado va a estar dado por 75 UFs. 75 UFs. Y eso nomás creo. Sí, eso nomás. Y entonces, ahora, antes de sumar todo, tenemos que incorporar dos conceptos, dos variables nuevas dentro de nuestra inversión inicial, que va a ser la venta de un activo no corriente en el año cero. Por lo tanto, aquí vamos a colocar ingreso por venta de un activo no corriente. ¿Ya? Y acá, dependiendo de si tuvimos ganancias o pérdidas, vamos a ver si tuvimos un ingreso o tenemos un ahorro. ¿Por qué no hablamos de pérdida? Porque en el caso de que yo tenga, entre comillas, pérdida por esta venta, de que yo lo venda a un menor valor libro, no es que yo pierda plata y alguien me devuelva, sino que voy a tener un ahorro al momento de tener que pagar la base tributaria. Por eso se le llama ahorro. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener un débito o un crédito. Entonces, acá vamos a poner acá, venta, activo no corriente en el año cero. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá? Nos dicen que era una maquinaria que no está siendo utilizada. Había costado 880. Entonces el valor de compra es de 880 UFs. Y su depreciación lineal, que la dan al tiro, la depreciación lineal era de 175, 185, 185 UFs por 4 años. Tiempo utilizada por 4 años. Por lo tanto, aquí yo puedo calcular la depreciación acumulada, ¿cierto? Y para calcular la depreciación acumulada, simplemente multiplico el tiempo que se utilizó multiplicado por su depreciación lineal. Y me da que su depreciación acumulada es de 740 UFs. Y luego de esto, ¿qué hago? Calculo el valor libro. Entonces coloco valor libro y resto el valor de compra menos la depreciación acumulada, que es la fórmula del valor libro. Y me da que el valor libro es de 140 UFs. Entonces, yo en mi contabilidad, dentro de mi empresa, para mí la maquinaria que no tenía ocupada, para mí estaba evaluada a 140 UFs. Y yo la vendía, valor de venta. Vamos a ver a cuánto la vendí. La vendí a 240 UFs. Por lo tanto, ganancia o pérdida. Para saber esto tendré que calcular el valor de la venta menos el valor libro. Por lo tanto, restamos y nos damos cuenta que tuve una ganancia por 100 UFs. Por lo tanto, ahora tuvimos ganancia. Como tuvimos ganancia, vamos a tener que pagar impuestos por esta ganancia. Por lo tanto, acá como tuvimos ganancias, vamos a colocar un débito. Débito fiscal. Caso contrario, si hubiese sido pérdida acá tendría que ser un crédito fiscal. ¿Y cómo funciona esto? En ingreso por venta de activos no corrientes, vamos a tener que colocar el valor al cual se vendió, en este caso los 240 UFs. Pero, como todo este, esta parte de la inversión inicial, como va restando, como tiene que restar a la inversión inicial, y todo esto va sumando, lo vamos a colocar en negativo. ¿Ya? Y acá, como tengo que pagar un débito fiscal, tenemos que ver cuánto vamos a pagar. Entonces, tenemos que multiplicar los 100 por cuánto es la tasa de utilidad que tengo yo en mi caso. En este caso, el impuesto a las utilidades es de un 26%. Por lo tanto, multiplico el 100 por el 0,26 y me da 26 UFs. Por lo tanto, acá pongo 26. En este caso, como tuve ganancias, tengo que colocarlo en positivo. ¿Por qué? Porque se va a incluir dentro de la inversión, porque es algo que tengo que pagar. Y lo único que me va a rebajar
esta inversión inicial va a ser en este caso la venta del activo no corriente, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, simplemente sumamos. Y nos da que nuestra inversión inicial es de 9.580 UFs. Hasta aquí, con este cálculo, ¿hay alguna duda? Porque de repente se puede dar un poco que se enreda con el débito, el crédito, cuál va positivo, cuál va negativo. ¿O está claro? Me quedó claro. Ya. Vamos bien, vamos bien. Entonces, tenemos calculada la inversión inicial. Vamos a pasar entonces a ver las estructuras de financiamiento por las que optaron los socios de la empresa. Pasamos a... Aquí te la vamos a colocar acá. Estructura de financiamiento. Entonces acá colocamos la fuente, el monto, el porcentaje de esto y cuál va a ser su costo asociado, ¿cierto? Lo mismo de siempre. Entonces, acá en fuente vamos a tener el préstamo del Banco Estado, vamos a tener la venta de bonos y por último el aporte socios. Para este caso solamente vamos a tener estas tres fuentes de financiamiento porque al final del caso vamos a calcular a propósito el cuánto costaría cada acción para repasar un poco la materia que le ha pasado al profe. Entonces, tenemos dos fuentes que son externas y la fuente de financiamiento interna, que es el aporte de los socios, ¿ya? Y último, el total, ¿cierto? Total, ahí sí. Entonces, tenemos nuestras fuentes para financiarnos y junto con ello vamos a tener que calcular el WACC. Entonces, la primera que tenemos es el préstamo del Banco Estado. Vamos a ver el monto. Vamos a bajar estos dos por aquí. Y aquí vamos a colocar la inversión inicial para facilitar un poco los cálculos. Ahí. Entonces, el préstamo va a corresponder a que el banco nos va a apalancar con un 35% de la inversión inicial. Por lo tanto, aquí al tiro multiplicamos esto por un 35%. 35. Entonces el préstamo, el Banco Estado nos va a apalancar con 3.353 UFs aproximadamente, ¿cierto? Que este va acá abajo. Esto va a ser con un periodo anual, ¿cierto? Con un número de cuotas de 5 cuotas anuales y una tasa de interés del 5,2%, ¿cierto? 5,2%, ¿cierto? Entonces, como tenemos todos los cálculos, no hay que hacer ninguna transformación, pasamos al tiro a calcular con estos datos cuál sería nuestra cuota con la fórmula pago. Como siempre, ocupamos la fórmula pago, insertamos la función pago. En la tasa colocamos el 5,2, que es nuestra tasa de interés anual. En el número de periodo colocamos 5, que son el número de cuotas que vamos a tener que pagar. Y en el valor actual, en el VA, vamos a tener que colocar en negativo nuestro monto apalancado, que son los 3.353 UFs. Y nos da que nuestra cuota, que vamos a tener que pagar anualmente por 5 años, es de 779 UFs. Por lo tanto, aquí al ladito vamos a poner cuota, interés, amortización y saldo. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuota 0, recuerden que no se pone nada, excepto en el saldo que colocamos el monto
solicitamos, y las cuotas son siempre las mismas, constantes. El interés, el saldo multiplicado por nuestra tasa de interés, que la mantenemos constante, con F4. Desplegamos hacia abajo. Amortización sería cuota menos intereses. Y el saldo lo vamos restando por cada amortización, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestra cuadro de amortización listo. Amortización. Lo tenemos listo, ¿cierto? Tenemos lista la primera fuente de financiamiento. Entonces, aquí nos vamos a apalancar por 3.353 UFs por un porcentaje de 35%, pero lo vamos a dejar ahí para después calcularlo. Y luego tendríamos la venta de bonos. Entonces, en la venta de bonos, Rodrigo, dime. ¿puedes agrandar un poquito tu Excel? Sí, claro. Se Siempre ven se me olvida. chiquititas las letras. Ay, Siempre. gracias. Cuando cambio de pestaña, automáticamente me lo cambia al 100%. Se me olvida. Ya, ahora sí. Entonces, en la venta de bonos, vamos a tener que calcular, como siempre, ver primero la cantidad de bonos que vamos a vender. En este caso son 5, ¿cierto? Vamos a tener que ver el precio por bono, por cada uno. En este caso son 375 UF. 375 UF. Entonces, multiplicamos estos dos números y nos va a dar el ingreso por la venta del total de estos bonos. Lo multiplicamos y nos da 1.875. Por lo tanto, ya sabemos cuál es el ingreso que vamos a tener por vender estos bonos. Además, tenemos que saber cuál es el precio o el valor nominal por vender estos bonos, que en este caso sería de 405 UFs, ¿cierto? El valor nominal total, en este caso sería la multiplicación de 405, que es el valor nominal de cada bono, por los 5 bonos que estoy vendiendo. Que el valor nominal total va a ser el valor que voy a tener que pagar al término de la vida útil de estos bonos. En este caso, los bonos que estoy vendiendo en este momento va a tener una vida útil de 4 años. Por lo tanto, el cuarto año de mi flujo de caja voy a tener que pagar este valor. Además, tengo que pagar intereses por estos bonos, que sería la tasa de colocación. Tasa de colocación. Que en este caso creo que era un 3,5%. Si no me equivoco, déjenme ver el caso. 3,5%. ¿Ya? Y los intereses por pagar serían de la tasa de colocación multiplicada por el valor nominal de cada bono, que sería 405 UFs. Entonces, por bono, yo tendría que pagar 14 UFs. Como estos se pagan anualmente, solamente tengo que pagarlo una vez. Pero tengo que pagar 5 bonos. Por lo tanto, los intereses totales por pagar sería la multiplicación de 14 por 5. Entonces yo tendría que pagar 71 UFs de intereses anualmente. Entonces acá, en intereses por bono, yo colocaría el año 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí dura nuestro bono. Hasta ahí tendría que pagar los intereses. ¿Ya? Entonces, tenemos calculado esto, la venta de bonos, y tendríamos nuestras dos fuentes de financiamiento listas. Por lo tanto, me quedaría saber cuánto es el aporte que van a tener que hacer los socios. Entonces, simplemente tomo la inversión inicial y le resto las últimas dos fuentes de financiamiento. Y me dice que los socios van a tener que aportar 4.352 UFs. Si sumamos todo esto, nos da la inversión inicial que habíamos calculado anteriormente, que era la de 9.580. Aprovechemos al tiro de colocar aquí los montos. 3.353 UFs
Y en ingreso por venta de bonos, 1875. 1875. Y calculamos. Hasta ahí. Y nos da el aporte de los socios. 4.352, que es lo mismo que nos da acá. Vemos cuál es el porcentaje respecto al total de la inversión inicial. ¿Cómo sacaste el aporte de los socios? ¿La suma? El aporte de los socios, simplemente tomé la inversión inicial, que es la que calculamos al principio, y la resté por las dos fuentes de financiamiento que ya tengo calculadas, que en este caso el préstamo y la venta de bonos. Ah, Entonces, ya. lo resté y me da la inversión inicial, que sería lo mismo que si yo lo pasara al tiro al flujo de caja y me da este valor. Ahí se al tiro que el total del flujo de caja del año cero aquí al final va a ser el aporte de los socios. De cualquiera de las dos formas puedo saber al tiro, y obviamente si yo lo calculo primero acá, este número lo puedo pasar al tiro a el aporte de los socios. Entonces, vemos el porcentaje correspondiente de cada uno. Acá corresponde un 35%. En el préstamo, en la venta de bonos, me voy a apalancar aproximadamente con un 20%, y el aporte de los socios tienen que aportar con el 45% de la inversión inicial. Por lo tanto, no estaría mal. Estarían aportando un poco menos del 50%, así que estaría mal. Y acá está el costo asociado, que siempre se los pregunto yo, pero asumiendo que ya lo tienen más o menos todo estudiado y ya saben cómo se hace todo esto. En el préstamo, ¿cuál sería nuestro costo asociado? La tasa de interés del préstamo, ¿cierto? Entonces sería un 5,2%. En la venta de bono sería nuestro tasa de colocación, que sería un 3,5%. Y por último, el aporte de los socios va a ser igual al costo asociado a nuestro costo de oportunidad, que en este caso yo se los doy. Sería un 15%. ¿Ya? Y acá en total no colocamos nada. Entonces, tenemos la estructura de financiamiento lista, nuestro cuadro. Por lo tanto, podríamos pasar a calcular nuestro WACC. El WACC, recuerden que es el costo de oportunidad de los socios, pero tomando en cuenta el mix de financiamiento por el cual pueden optar. En este caso va a ser un costo de oportunidad, teniendo en cuenta que pedí un préstamo con el Banco Estado, vendí bonos y también aportaron los socios un cierto capital para poder iniciar esta nueva inversión. Entonces, ¿cuál sería el cálculo? Sería el porcentaje que le corresponde a cada préstamo, que será un 35%, multiplicado por 1 menos el impuesto a las utilidades, que sería un 26%, 1 menos 0,26, multiplicado por el costo asociado, más la siguiente fuente de financiamiento, que correspondería a un 20% de la venta de bonos, multiplicado nuevamente por 1 menos un 0,26, multiplicado por el costo asociado. Estas dos primeras fuentes de financiamiento son externas, por eso les agregamos lo que es el impuesto a las utilidades. Ahora que pasamos a las fuentes internas, simplemente multiplicamos nuestro porcentaje de participación multiplicado por el costo asociado. ¿Ya? Le damos a Enter, igual, y me da negativo, no sé por qué. Veamos. Qué extraño que me haya dado negativo. Me calculo lo otro. 35 por 1 menos 0,26 multiplicado por el costo asociado más 20 por 1 menos 0,26 multiplicado por el costo asociado más, Me faltó la coma. acá, verdad, gracias Felipe, multiplicado por, o sea, más este por este. Ahí sí, gracias Felipe, me falta la coma, parece. Entonces,
El WACC me da 8,67%. Por lo tanto, el costo de oportunidad, tomando en cuenta esta fuente de financiamiento, sería de un 8,67%. ¿Ya? ¿Estamos claros con todos esos conceptos, cierto? Con el de financiamiento, en cuanto al WACC. ¿No hay ninguna duda ante eso? Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Ya. Entonces, tenemos calculado esto. Pasemos a ver al tiro qué podemos llenar acá. Tenemos los intereses. Los intereses por préstamo, acá, vamos a calcular. Tenemos los 174, tenemos los 143 UFs, 110, 75 y 39 UFs. ¿Ya? Y en la amortización, que la tenemos acá abajo, amortización por préstamo, tenemos los 604, 636, 69, 704 y los 740. Ahí llenamos lo que corresponde con nuestro préstamo, nuestra amortización. Llenamos los bonos, tenemos que poner los intereses por bonos, que en este caso serían de 71, ¿cierto? Colocamos menos 71 por 4 años, ya que nuestra vida útil del bono es de 4 años. ¿Qué más podemos calcular hasta ahora? O sea, colocar en nuestro flujo, podemos colocar la devolución del valor nominal del bono, ¿cierto? Que sería en el año 4. ¿Cuánto vamos a colocar acá? El valor nominal total de la venta de bonos, que en este caso sería 2025 UFs. Entonces colocamos las 2025 UFs que tendremos que pagar cuando termine la vida útil de nuestro bono. Y por ahora solamente eso. Recuerden que no estamos vendiendo acciones por hoy, así que no colocamos nada y tampoco vamos a pagar dividendo por efecto de esto. En la recuperación de capital de trabajo, colocamos al tiro los 277. 277. Y ahora pasemos a calcular las depreciaciones de los activos. Ya, que acá vamos a ver una parte nueva. Entonces colocamos depreciación. Déjenme agrandar un poco la pantalla que está. Ahora hasta yo veo menos. La depreciación. Entonces colocamos, como siempre, valor de compra, valor residual, vida útil, depreciación lineal, tiempo de utilización, depreciación acumulada y valor libre. Entonces, esto lo vamos a correr más acá porque acá falta el activo no corriente. Tenemos una maquinaria, tenemos el equipo 1, tenemos el equipo 2, que es el que tenemos que después ver cuánto se deprecia, equipo 2. Tenemos el galpón, perdón, colocamos el galpón nomás. Entiende que es la planta productiva. Galpón y el terreno. Ya, tenemos todos nuestros activos acá. Entonces, ¿cuál sería el valor de compra de mi maquinaria? Nos vamos acá a la inversión inicial y sumamos la maquinaria más lo que nos costó la capacitación. Y en este caso el valor de compra total sería de 1.382 UFs. El valor residual, déjenme verlo en el Word, sería de 235 UFs. Y su vida útil creo que es de 5 años, si no me equivoco. Su vida útil de 5 años, sí. Entonces, depreciación lineal, valor de compra menos valor residual, dividido por su vida útil.
dividido por la vida útil. O sea, se deprecia linealmente por 229 UFs anualmente. Se utilizó 5 años, lo que dura la frontera de evaluación, en este caso son 5 años. Por lo tanto, tuvo una depreciación acumulada de 1147 UFs, ¿cierto? Lineal. Ahí. Y su valor libro sería, por lo tanto, el valor de compra menos la depreciación acumulada. Entonces su valor libro quedaría de 235 UFs. En el equipo 1, este tendría un valor de, veamos, de 990 UFs. Su vida útil es de 3 años y tendría un valor residual de 175 UFs. Alcanzó a ocupar 3 años, ¿cierto? Y valor libro lo bajamos hasta acá. Por lo tanto, el valor libro es de 175. Antes de pasar a la siguiente depreciación, este equipo de acá arriba lo vendimos. Por lo tanto, vamos a tener que calcular si tuvimos ganancias o tuvimos pérdidas e ingresarlas en nuestro flujo de caja en estos apartados. Por lo tanto, vamos a ver. Aquí ya tenemos casi todo calculado, así que es ver prácticamente si tuvo pérdida o ganancia. Vamos a colocar acá en venta de activo no corriente, en este caso el equipo 1, valor de compra, valor de venta, se vendió por 125 UFs. Y el valor libro era de, valor libro es de 175. Y tuvimos ganancias o tuvimos pérdidas. Restamos el valor de compra, de venta, perdón, menos el valor libro. Y podemos ver que nosotros tuvimos pérdidas por 50 UFs, que en este caso, para valores tributarios, no lo vamos a tomar como pérdida, sino como un ahorro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo ingresamos a nuestro flujo de caja? El ingreso por venta de activo, como yo dejé de ocupar el año 3 este activo y lo vendí, la venta la vamos a registrar el año siguiente, o sea, el año 4. Por lo tanto, los 125 que registré como que fue el valor que vendí mi equipo, lo vamos a registrar acá. Y este mismo activo 1, o equipo 1 que yo vendí, como tuve pérdidas, el ahorro o ganancias, si hubiese sido el caso, lo vamos a colocar el año mismo en el cual yo vendí este activo. Por lo tanto, acá vamos a ingresar la pérdida o ahorro, se podría decir de una mejor manera, que tuve con la pérdida que tuve con este activo 1 o equipo 1. ¿Ya? Por lo tanto, solamente eso sería para efectos de haber vendido este equipo 1. ¿Ya? Luego de haber vendido el equipo 1, nosotros compramos el equipo 2, ¿cierto? El equipo 2 lo compramos por un valor de 1165 UFs. 1165 UFs con un valor residual de 285 y una vida útil de 4 años. Por lo tanto, tiene una vida útil de 4 años, pero el equipo anterior le alcanzó a ocupar 3 años. Por lo tanto, según la frontera de evaluación que yo tengo, solamente lo voy a alcanzar a ocupar 2 años. Por lo tanto, su tiempo de utilización es de 2 años. ¿Ya? El galpón le costó a los socios 2.870. 2.870 con un valor residual de 485. 485. Vida útil de 8 años y lo alcanzó a ocupar 5 años, que es la frontera de evaluación. El terreno, como todos sabemos, no se deprecia, por lo tanto lo dejamos todo igual, todo exactamente igual, y tendríamos lista nuestra depreciación. Ahora, para pasar a calcular al tiro,
o sea, para tener la depreciación total de todos nuestros activos no corrientes, hacemos el otro cuadro, sería activos no corrientes, año 1, año 2, hasta llegar al año 5, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar maquinaria, equipo 1, equipo 2, galpón, terreno. No, terreno no. Total. Rodrigo, ¿te puedo hacer una consulta? Dime nomás. Lo que pasa es que en la venta del activo, cuando te generó menos 50.000 pesos, o sea, ¿Mm? 50 UF, ¿eso no genera impuesto? Sí, genera Ah, ya. impuestos. Y a eso es lo que me refiero con ahorro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo calculo acá? Porque ese impuesto que yo voy a tener que pagar, lo voy a ver reflejado acá. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Al contrario de la venta al año cero, que no la voy a reflejar porque es un cálculo de la inversión inicial. Por eso Ah, acá ya. veo el impuesto. ¿Ya? Exacto, ya, ok. Entonces, tengo acá la depreciación y en maquinaria voy a depreciar linealmente 229 UF por 5 años. ¿Cierto? Ahí sí. En el equipo 1 voy a depreciar linealmente 272 por 3 años solamente, ya que al tercer año la vendí. Por lo tanto, el año 4 y año 5 no vendo nada. O sea, no deprecio nada. En el equipo 2, los 3 primeros años no deprecio porque no estaba esta máquina. Y deprecio los 2 últimos, que sería por 220 UFs. En el galpón son 298 UFs por 5 años. Por lo tanto, el total de nuestras depreciaciones de todos los activos no corrientes estaría dada por uno más. Los 3 primeros por 799 UFs y después los próximos 2 años por 748 UFs. ¿Ya? Entonces podemos pasar acá a la depreciación y vemos que en depreciación, acá tenemos este, ¿y dónde está la otra? Se me perdió, acá, depreciación. Entonces, pasamos los cálculos para allá. Acá como va positivo, simplemente los colocamos y acá tenemos que dejarlo en negativo. Los 3 primeros años son 799 y este va en negativo los próximos 2 años. Entonces acá no va nada más. Un poco. Y tenemos todo listo para poder calcular si tuvimos pérdidas o ganancias antes de impuesto. Entonces, hacemos autosuma. De aquí hasta arrastre de pérdida. Y podemos ver que no tuvimos ningún año pérdida por ahora antes de impuesto. Por lo tanto, no hay arrastre de pérdida en nuestro caso. Vamos a ver cuánto tenemos que pagar de impuesto, teniendo en cuenta de que la tasa de impuesto en esta ocasión es de un 26%. Le partido por menos 1 para que me dé negativo. Y ahora simplemente sumo. Y tenemos acá la utilidad después de impuesto. Como no hay arrastre de pérdida, acá colocamos 0 también. En pérdida de ganancia, recuerdan que acá tuvimos una ganancia, una pérdida por 50, por lo tanto acá tenemos que reversar por 50 también. Lo colocamos en positivo. En la inversión inicial no hay nada más que colocar. En reinversión, ¿en qué yo tendría que colocar la reinversión acá? Que sería nuestro nuevo equipo 2, que sería por 1165. ¿En qué yo lo tengo que colocar? Lo compré en el año 3 o en el año 4. Muy bien, en el año 3. Recuerden que siempre estamos con la lógica de que esto está a final de año, por lo tanto tengo que comprarlo en el año 3 para poder empezar a ocuparlo en el año 4. ¿Ya? Así que, déjenme ver esto. Tenemos el préstamo
Listo. Ingreso por venta de bonos no tenemos nada. La recuperación del capital de trabajo la tenemos lista. La amortización de intangibles no la hemos hecho. Dice que hay que pagar un permiso especial para el normal funcionamiento de la compañía de la planta productiva por 100 UFs, prorrateado. Por lo tanto, tenemos que prorratear esas 100 UFs en estos 5 años. Entonces, vamos a ver. 100 UFs dividido 5, o sea, vamos a tener que pagar 20 UFs anualmente. Y el valor desecho, vamos a tener que colocarlo acá. Valor desecho. Colocamos nuestros activos y nuestros valores libres. Valores libres. Y el total. Y sumamos. Y ahora les pregunto yo, para hacer un poco más entretenida la clase, ¿estará bien este valor desecho? ¿Qué creen ustedes? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Está excelente. Mientras lo voy a estar colocando. 6.714. ¿Qué creen ustedes? Calmao. A ver, veamos. Estimado Felipe, que colocó un XD en los comentarios. ¿Está bien o no este valor desecho? ¿Qué crees tú? Espérate un poco, hermano, estoy haciéndolo recién. Ya, ¿alguien más quiere ayudar a Felipe? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien o no? ¿Está bien calculado este valor desecho? ¿O habrá algún error? María Angélica, ¿se te ocurre algo? Yo lo encuentro bien hasta ahora. ¿Tú crees que está bien? Entonces te pregunto, para avanzar y no quedarnos pegados en esto. ¿Estará bien que yo incluya un equipo que vendí en mi valor desecho? Ah, no, ahí está mal. No va el equipo que vendiste, no va en el valor de desecho. Claro. No puedo incluir en el valor desecho algo que yo vendí. Ya no está en mi compañía. Exacto. Por lo tanto, ese pequeño detalle tienen que tenerlo en cuenta. El Ese equipo que yo pequeño vendí, detalle es importante. exacto. Entonces, lo eliminamos de acá. Por lo tanto, mi valor desecho es de 6.539 UFs. 6.539 UFs. Bien, entonces tenemos listo nuestro flujo de caja. Antes de que pasemos a calcular, ¿alguna duda? ¿No? Perfecto. Autosuma. Vamos y desplegamos. Entonces, primeros 3 años tenemos ganancias, buenas ganancias. Rodrigo, Espérate, aquí hay un error. 6.539. Espérame. Esto va acá. 6.539, tienes toda la razón. 6.539. Se me dan vuelta los números de repente. Ya. Entonces, ahora sí. Tenemos todos los años ganancias. Así que, por una parte, estamos bien. Pero ahora, para tener un cálculo un poco más exacto, vamos a calcular el VAN, con el cual vamos a saber cuál fue la ganancia o pérdida que tuvimos en luego de 5 años de nuestro proyecto. Lo vamos a traer al Rodrigo, presente. Dime. una consulta. Con lo Dime. que te preguntaba antes sobre el débito y el crédito fiscal. Entonces, cuando tienes débito fiscal, solamente ahí genera impuestos. Sí, porque cuando tú tienes débito fiscal, quiere decir que tuviste una ganancia por la venta de este Sí, activo pues no ahí corriente. en ganancias tiene, claro, genera impuestos, pero cuando tiene el crédito con pérdida, el crédito fiscal no le calcula el porcentaje de impuestos.
Sí, sí lo calculas, el porcentaje de impuesto, pero en caso de año nuevo, o sea, de año nuevo, de año cero, Ah, ya. acá. Porque acá, si, Perfecto. si hubiese tenido, por ejemplo, coloquemos, deja colocar este aquí al En ladito. caso que fuera pérdida, y ahí En sí, caso que fuera igual, pérdida, mira, imagínate que acá hubiésemos tenido menos 100. Perdimos 100 por la venta de este activo. Mi impuesto hubiese sido de 26 también, ¿cierto? Pero claro. de pérdida. Por lo tanto, acá no es que yo esté perdiendo, sino que me estoy ahorrando 26. ¿Qué me estoy ahorrando? La base tributaria. Por lo tanto, acá sería un crédito fiscal y acá, en vez de estar sumando la inversión inicial, tendría que colocarla en negativo, Ah, perfecto. porque estoy ahorrando. Por lo tanto, ahí me cambia el sentido de que haber perdido, entonces ahorré. Por lo tanto, anoto este ahorro como, valga la redundancia, me ahorré la base tributaria, por lo tanto, rebajo la inversión inicial. Me sirve para rebajar mi inversión inicial. Y Sí, en pero este eso caso, se da solamente en la inversión, o sea, en el año cero, porque los años que sí, tienen entre medio, eso no va a no. generar ningún tipo de, solamente pérdida o ganancia nomás. Y ahí la refleja Y acá lo reflejo acá abajo después. en la línea. Sí. Entonces, acá, en este caso, ¿por qué no hice un, no, Porcentaje. no saqué el porcentaje de la pérdida del impuesto en este caso? ¿Por qué? Porque si lo calculo acá, lo estaría pagando 2 veces el impuesto y estaría malo. Ah, ya, Entonces, perfecto. Porque acá en el flujo estás pagando, claro, está antes de en el impuesto, impuesto acá abajo, entonces, ah, ya, claro. perfecto. Ahí, Entonces, luego ah, de colocar acá, tuve un ingreso, acá contabilicé el ingreso. Por lo ujú. tanto, en la suma acá abajo ya está incluida la venta de este activo. Por lo tanto, al calcular el impuesto, estoy considerando la venta del activo. Ah, ya, perfecto. Ahí me quedó más claro, Sí, no me había dado cuenta. Gracias, sí. Rodrigo. De nada, Marisquilita. Entonces, ¿qué está? Ah, sí, el VAN. Vamos a calcular entonces el VAN, o valor actual neto, para ver si tuvimos pérdidas o tuvimos ganancias con nuestro querido proyecto. Entonces, tenemos el VAN y tenemos que ver con el flujo 1, flujo 2, hasta el flujo 5. Perdón, flujo 4. Flujo 5, 1, 2, 3, 4, no, flujo 5. Flujo 5. Y por último el flujo 0, que es el que vemos al último porque es el que resta la inversión inicial, ¿cierto? Entonces, fórmula súper simple. Podemos mostrar la que es el profe en clases o podemos hacer la que les voy a mostrar yo ahora. En cualquiera de las dos tiene que dar lo mismo, así que, y lo vamos a comprobar. Si no está malo, me retiro. Así que vamos a ver. Tenemos los 5 flujos y tenemos que dividirlos por el 1 más WAC elevado a n, donde n es el número del flujo correspondiente, 1, 2, 3, 4 o 5. Por lo tanto, acá vamos a colocar, nos falta incluir el WAC acá. ¿Dónde lo vamos a colocar? En un lugar bonito, acá. Vamos a colocar el WAC. ¿Y dónde está el WAC? Acá. El WAC. Vamos a ver con... ahí, con 4 decimales. Entonces, vamos a decir que igual a 1 más el WAC constante elevado a 1 en este caso. Y desplegamos. En el flujo 2 lo elevamos a 2, flujo 3 elevado a 3 y así sucesivamente. Flujo 4 elevado a 4 y flujo 5 elevado a 5. Así traemos, con esta división que vamos a hacer ahora, vamos a traer los flujos proyectados al presente. Flujo 0 no traemos nada porque es la inversión que vamos a tener que realizar. Y acá vamos a ver cuánto nos da. Entonces dividimos simplemente estas dos. Entonces, acá simplemente estamos diciendo que los 586 proyectados en el presente son 540. Traemos todo al presente. Y acá, al final, colocamos los menos 4.352 que es la inversión inicial que hicieron los socios. Con estos datos, tenemos que ver cuánto fue nuestro VAN. Y colocamos autosuma y sumamos todo. Y nos da
3.428. Este sería nuestro van. ¿Ya? Por lo tanto, este dato nos estaría diciendo que luego de haber recuperado la inversión inicial, además estoy ganando 3.428 UFs. ¿Será bueno o será malo? ¿Será bueno o será malo? Mientras yo No calculo es con la fórmula. malo, no es malo, pero es poco. No es malo, pero es Porque, poco. porque resulta que, mira, la inversión inicial fue de 4.352 y debiera ser por lo menos la ganancia el doble de eso, Ya. Sí, sí, como pues mínimo. sí. Sí, como Porque, mínimo, claro, tendría que estar ganando un poco más de lo que invertí. como el Tienes doble de lo razón, que invirtió. tienes Aunque razón. sí recuperó, no es malo, pero es baja igual baja Claro. la ganancia. O sea, en una prueba tendrías que colocar de que, claro, está teniendo ganancias, pero idealmente tendría que ser por lo menos mayor a lo que yo invertí como socio. Sí, es una opción válida. Estaría bien. Ahí habría que debatir un poco entre los factores que ocupa el profe para determinar si es óptimo o no óptimo. Pero por lo menos, como primera instancia es positivo, así que por lo menos estoy teniendo ganancias, que ya eso es algo bueno. No estoy perdiendo. Vamos a aprovechar el tiro de calcular con la fórmula del profe. La B. Valor actual, creo que es. Valor actual, ahí está. La tasa es esta. El número de periodos son. Flujo 1, 5 menos 4.352. ¿Qué te pasó? Nunca me ha gustado insertar la fórmula así. La tasa es esta. El valor de acá es. ¿Por qué no me da? Vamos a ver. La tasa. Los valores. Ah, ¿qué son estos? Soy pelotudo. Son estos. Pero eso no me da. Ahí te. Menos 4.352. Bueno, nunca he sabido ocupar esa fórmula. Voy a aprenderla bien y se las voy a dar. Es más corta en todo caso, no sé por qué no te Sí, sale. no sé por qué no me sale. Pero bueno, nunca he sabido ocupar esa fórmula. Al profe le sale súper bien, a mí no. Ironías de la vida. Pero bueno, así se calcula. Entonces, Rodrigo, y la última pregunta, ¿se dime. alcanza a hacer o no? ¿Qué hora es? La de Sí, dale la, nomás. de la, sí, es que no o sea, yo no vine a esa clase de la valorización de la empresa, entonces no sé cómo se hace. Hacemos el tiro entonces. Voy a soltar la TIR, que es una explicación súper fácil. O sea, súper corta, no fácil, súper corta. Y vamos a valorizar la empresa. Entonces, para valorizar la compañía, vamos a ocupar estos mismos datos, pero no vamos a incluir el flujo cero. ¿Ya? Entonces, para diferenciar un poco, vamos a colocar el VPN, que sería valor presente neto, que es lo mismo que esto, pero solamente para efectos de separarlos los vamos a ocupar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para calcular el VPN, o creo que el profe ocupaba cash flow, si no me equivoco, el nombre que ocupaba el profe. Si no me equivoco. Cash flow. Bueno, pero lo vamos a dejar como VPN. Eso es un poco más de teoría. Vamos a sumar simplemente el inicio, la autosuma. Vamos a colocar del flujo del 1 al 5 sin incluir el flujo 0, que sería la inversión que hicieron los socios. Por lo tanto, nuestro VPN sería de 7.780 UFs.
tenemos que tener este dato listo, ¿ya? Que este va a ser el primer dato que vamos a ocupar. Luego, tenemos que ocupar el valor residual, que es una fórmula nueva que vamos a ocupar. ¿Cuál es la lógica de la fórmula del valor residual? En una compañía, obviamente, esto en algún momento se va a acabar, no es una empresa eterna, nunca hay, son pocos los casos de las compañías que duran mucho, pero acá en nuestro caso estamos haciendo una frontera de evaluación de 5 años. Pero vamos a partir por la lógica de que esto no paran estos flujos. Por lo tanto, para calcular el valor residual, vamos a tomar como referencia el último flujo, que en este caso se va a mantener constante dentro de lo que es el tiempo. Por lo tanto, va a llegar un momento en que nuestro valor residual va a ser 0, ya que esto, si lo vamos aumentando, flujo 6, 7, 8, n, la elevación del exponente se va a ir haciendo más y más grande hasta que va a llegar un momento en que nuestro flujo se va a hacer 0 e incluso negativo. Por lo tanto, en este caso vamos a hacerlo con el flujo 5, que en este caso son 8.571 UFs, para tomarlo en la fórmula de valor residual. Que en nuestro caso, el valor residual va a ser igual a la fórmula, si me dejas escribir la ecuación. Gracias. Sería FCFF, que al tiro les doy como lo que significa cada cosa. Ahí está. FC multiplicado por 1 más G, que donde G es la tasa de crecimiento. Ahí, no. No, tú no. Tú en fracción. Listo. FCFF multiplicado por 1 más G. Y acá va a ser igual a el WACC, la fórmula el WACC que calculamos de toda la vida, menos G, multiplicado por 1 más WACC elevado a n, donde n va a ser el número de años por el cual yo esté calculando mi flujo. En este caso son 5. Tengo contemplado 5 años. Tú elimínate. Entonces, y esto es para calcular el valor residual. Y esto lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea. Y lo vamos a dejar ahí en bonito. Esa es la fórmula del valor residual, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a calcular en dos partes. El FCFF, que es una sigla en inglés, básicamente es el último flujo de nuestro flujo de caja, en este caso el flujo 5. Así que colocamos 8.571 UFs multiplicado por 1 más 0,035. Me falta un paréntesis, gracias. ¿Por qué 0,035? Porque en la pregunta que yo les hice acá abajo, dice que la tasa de crecimiento es de un 3,35 UF. Entonces, G es tasa de crecimiento. Es la tasa de crecimiento que yo tengo. ¿Ya? Entonces, por 0,035 o 3,5. Tengo la parte de arriba de la fórmula y ahora tengo que hacer la parte de abajo. Entonces, al WACC le resto 0,035 y lo multiplico por 1 más WACC, que en este caso sería el mismo, elevado por n, que en este caso n sería el número de flujos que yo tengo dentro de mi flujo de caja, que en este caso serían 5. ¿Ya? Y ahí me da el valor. 4 decimales. ¿Ya? Y luego simplemente tengo que hacer la división. Vamos a dejarlo con 2 para que se vea un poco más bonito. Divido estos dos y me da mi valor residual, que serían 113.286 UFs.
Entonces, para saber el valor de la compañía, la CIA, tengo que restar el VPN o el cash flow que le llamó el profe, más el valor residual. Por lo tanto, tomo estos dos valores y los sumo. Voy a colocar cash flow, creo que es el nombre técnico de Google Profe, y me da el valor de la compañía es 121.066 UFs. Entonces, acá me dice la pregunta última. La compañía está valorando colocar 12.400 acciones en el mercado accionario, por lo que está determinando cuál sería el precio correcto al cual debería venderse cada acción. Calcula el precio de cada acción determinando el valor de la compañía delta teniendo en cuenta su tasa de crecimiento del 3,5. Por lo tanto, acá ya tengo el valor de la compañía, según fórmula. Por lo tanto, simplemente para saber el valor de cada acción, simplemente voy a tomar el número de acciones que tengo que vender, que serían 12.400, y dividirlos por el valor de la compañía. Me faltó el igual. Dividirlos por el valor de la compañía. Y en este caso, me está diciendo que yo podría vender mis acciones a 0,1024 o 0,10. Voy a buscarlo con dos decimales simplemente para efectos de... Podría vender mis acciones a 0,10 UFs. ¿Ya? Ese es el cálculo de la valorización de una compañía. Tengo que sacar el cash flow, sumando solamente los flujos traídos al presente. Tengo que sacar el valor residual, que es esta fórmula. ¿Ya? Déjeme ver al tiro. Tengo G, WACC, ya saben que es el capital assets, que sería el costo de oportunidad con las diferentes fuentes de financiamientos. N sería el número de flujos, número de años en el flujo. Y FF sería, lo voy a ver acá, flujo de caja libre en el último año estimado. Flujo de caja libre en el último año estimado. Esa fue la definición que le dio el profe. Que básicamente sería el último flujo de caja. Que calculamos acá que este en el año sería el 5. ¿Ya? Eso sería la glosa. Entonces, ahí estaríamos calculado y la respuesta sería que el precio de cada acción debería ser aproximadamente el 0,10 UFs. Eso es el cálculo de una valorización de empresas. ¿Ya? ¿Te quedó claro más o menos, María Angélica? ¿Cómo era el cálculo y la interpretación? Sí, sí, ¿Sí? todo bien, gracias. Ya. Gracias, Entonces, Rodrigo. de nada. Entonces, tenemos calculada la primera. Y ahí estuvimos conversando un poquito con María Angélica de que, claro, a lo mejor no supera lo que invirtieron los socios de la compañía, pero sigue siendo positivo. Así que es discutible un poco de si es bueno o es malo para los socios. ¿Ya? Así que es un poco más discutible, podríamos tener una discusión si alguien desea. Calculamos la tercera, que fue la que nos pidieron para ver cómo se calculaba. Vimos que cada acción se podría vender a 0,10 UFs. Y nos quedaría ver la tasa interna de retorno. Que esta sí fórmula es un poco más simple, esta sí no tengo problema de hacerla. Insertar función. Vamos a la función TIR. Y en TIR simplemente tomamos todos los flujos de cajas de acá arriba, del 0 al 5. Tomamos el 4.000 menos 4.352 hasta el 8.571. Los seleccionamos todos y nos va a dar un porcentaje. Ustedes vieron con el profe este caso, o sea, lo que era una TIR. Entonces, de los que están aquí presentes, ¿qué significaría el 24,45 para los socios de la compañía? ¿Es la tasa más alta que aguantaría el proyecto o algo así? Ya, la tasa más alta que aguantaría el proyecto. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice Felipe, si yo le exijo
a mi proyecto, o al proyecto de los socios de Delta, un 24,45% en vez de un 8,67, que es mi WACC, que es el costo que le estoy, el CAE con la fórmula KPM, básicamente, o sea, bueno, con la fórmula WACC, el costo de oportunidad es de un 8,67 exigido por los socios. Si ellos le exigen un 24,45, me estaría dando un ban 0. O sea, si yo coloco aquí un 0,2445, mi ban es 0. Por lo tanto, este dato, básicamente lo que me está diciendo, si lo coloco en una gráfica, es en qué momento, en qué corte, yo voy a empezar a tener pérdidas o ganancias. Si yo a este proyecto le exijo un 25%, lo más lógico es que yo voy a tener pérdidas. Empiezo a tener pérdidas. Y si yo le exijo solo un 24%, ya un 23% para ser un poco más exacto, voy a empezar a tener ganancias. Por lo tanto, la lógica de este dato, de la TIR, voy a colocar un poco más acá, de la TIR, es ver la tasa máxima a la cual se le podría exigir al proyecto antes de empezar a tener pérdidas. O sea que si yo le exijo a mi proyecto un 24,45%, yo voy a tener un ban 0. Ni pierdo ni gano. Solamente recupero mi inversión. ¿Ya? Esa es la utilidad del TIR. No tiene más. Simplemente para saber ese dato, cuánto es la rentabilidad máxima que yo le podría pedir a mi proyecto antes de empezar a tener pérdidas en mi compañía. ¿Ya? Y ahí tendríamos todas las preguntas respondidas. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿No? Vale. Entonces, como le decía a María Angélica y a Natalia que estaban hace un rato, voy a subir al aula virtual un nuevo caso voluntario, ya que esta es la última ayudantía que tenemos en el semestre, ya no hay más ayudantías, para que ustedes lo desarrollen. Y me lo van a poder entregar, obviamente antes de las solemnes, el caso para que yo lo revise y se lo voy a enviar de vuelta con un feedback para que puedan estar mejor preparados para las solemnes. Obviamente este caso es voluntario, no es con nota, simplemente es para que puedan ir mejor preparados para las solemnes, ¿ya? Así que dentro de la semana voy a estar subiendo el caso, lo voy a estar ahí escribiendo en el aula virtual para que lo puedan ver y el que quiera lo realiza, ¿ya? ¿Alguna duda antes de Vale. terminar? ¿No? Vale. Entonces, que Gracias, estemos bien, Rodrigo. chicos. Un placer haber sido su ayudante y que les vaya excelente en sus solemnes y exámenes. Gracias, Rodrigo. Excelente la clase.